dejarla aquí. Buenas tardes. Hoy se inaugura el ciclo sobre Antonio Escotado y, por supuesto, y como no, debo agradecer en primer lugar al Ateneo de Madrid y en particular a Juan Rodríguez, a Jorge Escotado, que me ha facilitado que vengan estos dos gigantes que me acompañan. Creo que los conoce todo el mundo, pero es de rigor decir algunas palabras. A mi izquierda, Daniel Lacalle, economista, doctor en economía, profesor analista financiero, autor de diversos libros de economía y además condujo una de las conversaciones más interesantes con Antonio Escotado que podemos consultar hoy y que es muy interesante, verdadera economía, y autor, entre otros libros, de Viaje a la libertad económica. A mi derecha, Fernando Díaz Villanueva, creador de la Contracrónica y la Contrahistoria, dos de los podcasts en español más importantes sobre su temática, licenciado en Historia, periodista de facto, podemos decir. También autor de diversos libros, entre ellos Vida y Mentira, de Ernesto Che Guevara, y el último, Hispanos, breve historia de los pueblos hispanos. Hoy vamos a hablar sobre el liberalismo y en particular la obra de Los enemigos del comercio de Antonio Escotado, que probablemente, y creo que además firmemente, como dijo uno de sus editores, puede estar a la altura de la caída del Imperio Romano de Gibbon, a pesar de que suene controvertido, pero es así. Y como recordar las palabras de también el difunto Fernando Sánchez Dragó, que aseguraba que por esa obra habría merecido el Nobel de Literatura, y bien es cierto, por envergadura, por su carácter enciclopédico y un estilo francamente interesante para la densidad del texto de los 3 volúmenes. Mi zapatilla. Me gustaría empezar preguntándoos, no sé quién quiere arrancar, ¿qué ha significado para vosotros esta trilogía en particular? ¿Perdón? ¿Qué es? Perdón. Por favor, Daniel. No, empieza tú. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Un saludo. Como en todos los sitios españoles, hay sitio en las primeras filas, que lo sepáis, ¿eh? En España siempre llenamos las salas de atrás hacia adelante, como si los que diesen la charla fuesen a tirar cosas o a hacer preguntas. No es el caso. Muchas gracias a todos por venir. Es un gusto siempre hablar sobre mi queridísimo amigo y el maestro, como todos le conocemos, ¿no? Antonio Escotado. ¿Qué supuso para mí Los enemigos del comercio? Primero, una ardua labor, ¿no? Porque, claro, cuando me dijeron, tienes que leerte Los enemigos del comercio, y dices, bueno, pues oye, muy bien, ¿no? Y digo, ¿esto? ¿No? A mí me supuso, sobre todo, Los enemigos del comercio, una revelación por la cadencia que va llevando desde el primero al tercer tomo y cómo ves lo que es un cambio monumental en la historia en el que lo que ha generado progreso y fortalecimiento de las condiciones de vida para todos los ciudadanos, como ha sido el comercio, aparecen toda una serie de engranajes de intereses políticos y personales que van conformando todo ese miedo al libre comercio, a la libertad, toda esa especie de, bueno, pues de teoría de la esclavitud feliz, que es la que ahora mismo se nos vende prácticamente constantemente, ¿no? Para mí la importancia de Los enemigos del comercio es capital, porque desmonta pues prácticamente todo lo que se había vendido como la historia hasta ese momento, ¿no? Y me parece especialmente importante en cuanto a ese nivel de blanqueamiento y de
acción edulcorante que se ha llevado siempre con respecto a los regímenes comunistas y a los regímenes totalitarios en general, pues el mostrar el absoluto desastre, ¿no? El incontrovertible, incuestionable y desde luego imposible de replicar desde la buena fe, colapso que supone el introducir las barreras al comercio, el totalitarismo, el ataque a la libertad individual, a la responsabilidad. Por lo tanto, pues una obra esencial, ¿no? Una obra esencial y una obra esencial que abre muchas mentes. Yo creo que lo mejor que tiene es que vengas de donde vengas, lo lees y además de aprender, pues te hace pensar, que es lo bueno de los libros, ¿no? De los buenos libros. Bueno, en mi caso, Los enemigos del comercio es una obra, una trilogía, es una obra que salió en 3 partes, como bien sabéis, que Escota se tomó su tiempo de una parte a otra, como esos directores de cine que deciden hacer una trilogía y espacian una película por la otra 2 o 3 años para generar cierta expectativa y que la siguiente parte les salga bien. El primero de ellos fue toda una revelación, me llevó horas de lectura y 1000 problemas para poderle entrevistar, porque Escota no le gustaba que le entrevistasen, salvo en sus últimos años de vida, que ya parece ser que estaba algo más por la labor y en ello tuvo mucho que ver Jorge. A Escota no le gustaban mucho los periodistas, porque en su mayor parte le parecían unos castellanos. Y algo de razón no le faltaba, todo hay que decirlo, porque se le presentaban en su estudio a hacerle preguntas sobre libros que ellos no habían. Había leído un poco la solapa, un poquito la sinopsis que aportan las editoriales y poco más. Y se presentaban con un par en el estudio del autor del libro. Esto lo hacen con todo el mundo, pero hay otros autores que tienen más paciencia. Escota no la tenía. Y veía que lo que tenía delante era un indocumentado. Pues se enfadaban, se ponía a borde. Bien, pues costaba entrevistarle para la primera. Y también costaba explicar de qué iba ese libro. Es una historia no tanto del capitalismo, ni siquiera del comercio, sino de la propiedad. Muchas veces pensamos en el derecho a la propiedad como un derecho que para mucha gente es una suerte de robo. Si yo tengo algo es porque se lo he quitado a otro. La cantidad de riqueza es dada desde el principio de los tiempos, y si yo tengo algo, si tengo este teléfono móvil es porque otro se ha quedado sin él, ¿no? Si yo tengo una buena casa es porque otro está durmiendo debajo de un puente. Pero eso es mentira. Pero claro, demostrarlo con principios filosóficos y hacer una historia de cómo la propiedad no solo no es un robo, sino que es imprescindible para que una sociedad pueda progresar, eso ya es labor de un filósofo mayúsculo, como fue el caso de Antonio, ¿no? Cuando se puso pues en torno al año, yo creo que fue 2005-2006, a escribir la primer volumen, las reflexiones que se había hecho en los años previos. En algunos libros aparentemente inocentes, como 60 semanas en el trópico, ya encontramos pistas de lo que vendría después. 60 semanas en el trópico fue publicado en el año 2000, con el cambio de siglo, y no le bastaba un libro, por muy gordo que fuese, porque son 3 volúmenes, y 3 volúmenes con los que si juntásemos unos cuantos podríamos construirnos una campaña de gordos, sabéis, ¿no? La sabiduría pesa en el caso de los enemigos de comercio, pesa un montón. La edición de tapa dura. Pues cuando yo me puse a ello, y como fueron varios años hasta que terminé de sacar la trilogía completa, pues la verdad me pareció muy refrescante porque nadie se había puesto a hacer eso. Se habían hecho historias del capitalismo, pero nadie se había planteado una historia de la propiedad. Y la propiedad es importante. De hecho, es un derecho nuclear para que una sociedad sea genuinamente libre. Hablamos del derecho a la vida, pero de lo primero que somos propietarios es de nuestra vida. Si nos está quitando la vida, nos está quitando nuestra propiedad primera, de la cual se derivan el resto de propiedades. Yo para poder comprar este teléfono móvil tengo que estar vivo previamente. Los muertos no compran nada, ¿no? Ni generan nada de riqueza. Entonces, a no ser que hayan sido escritores de éxito y entonces están generando derechos de autor de 70 años de los que pueden vivir sus descendientes. Pero bueno, ahora en serio, que tomarse la propiedad, poner en el centro la propiedad y hablar no ya a favor de ella. La propiedad, lo bueno, habla bien de sí mismo. Si os fijáis, los únicos que tienen que estar haciendo propaganda son los malos. Yo nunca, jamás he visto, qué sé yo, al gobierno suizo haciendo
propaganda política de su sistema. Es tan bueno que habla por sí mismo. En cambio, pensar el dineral que gasta, por ejemplo, la Cuba castrista o la Venezuela chavista o la Alemania nazi en su momento, en demostrar que ya tienen el mejor de los sistemas políticos. Bien, pues eso es lo que me pareció. Y la verdad fue una obra, bueno, fue y sigue siendo una obra fundamental. De hecho, me alegra que haya tanta gente joven. Ese viejo sueño igualitarista que habita en nuestras sociedades desde el origen de los tiempos se torna como una alternativa factible. Es que podemos. Es una cuestión de empujar un poquito más, de aplicar un poquito más de violencia, de conjugar el contrarrevolucionario. Los jacobinos lo que pasa es que no vieron venir a los del directorio de Napoleón y se la jugaron, pero nosotros íbamos a verlo. De hecho, la peor tiranía, por lo menos la más duradera, de la historia del siglo XX es la de Marx. Cosa espantosa. Rusia se basa en la dictadura soviética. Y los soviéticos, los bolcheviques, en la experiencia de la Revolución Francesa. Ellos se fijan en ese tipo de revolución, no se fijan en la de los Estados Unidos, la que trae la independencia de las 13 colonias, que parte de unas ideas diferentes, en las que efectivamente parten de la igualdad ante la ley, eso es fundamental, todos los seres humanos hemos sido creados iguales, pero nuestro producto no tiene por qué ser igual, los hay más laboriosos y merecen tener mejores condiciones de vida que los. Esto no quita que todos seamos iguales ante la ley, pero es que llegados hasta el momento presente ese experimento se sigue tratando de ensayar. Hoy por la mañana leía que Ángela Rodríguez Pam, no voy a dar golpe en la mesa, no os preocupéis, Ángela Rodríguez Pam le parecía escandaloso, vergonzoso, algo así, inadmisible, es la palabra que he utilizado, que las jugadoras de fútbol femenino cobren menos que la de fútbol masculino. Claro, por las mismas, cualquier escritor que se autopublica en Amazon debería cobrar lo mismo que Pérez Reverte, ¿no? A fin de cuentas, ambos escriben. O un cantante de muchísimo éxito, no sé, Bad Bunny, pues debería cobrar lo mismo de uno que canta en un garito. Seguramente el que canta en el garito es buenísimo, pero el mercado no lo reconoce. Bien, la idea de igualar, todos tenemos que cobrar, todos tienen en el deporte, por lo menos todos tienen que cobrar lo mismo. Pero es que esto se lo pueden llevar a la industria editorial, es que esto se lo pueden llevar los salarios, fijar horquillas de salarios. En las empresas españolas no se puede ganar más de 60.000 euros al año, incluso el director general. Y no se puede ganar menos de 40.000. Ya metí una banda. Dime qué voluntad habría de llegar a activo en una empresa si vas a ganar esa miseria y te vas a dejar la vida ahí. Como ves, las malas ideas se perpetúan, permanecen y se perpetúan y las tenemos continuamente entre nosotros. Lo que he dicho de Ángela Rodríguez Pam es de esta misma mañana. Pero es que mañana habrá otra historia y si no es en España será en otra parte del mundo, ¿no? Siempre. Vuelven una y otra vez y por eso hay que estar prevenido. Aprovecho para haceros otra pregunta a los dos. ¿Por qué la mala prensa del liberalismo y por qué la buena prensa del igualitarismo? Bueno, en realidad el liberalismo no tiene mala prensa y el igualitarismo tiene buena prensa. El igualitarismo tiene el control de la prensa, que es una cosa distinta. Muy distinta, claro. Fíjate si es así, y esto es muy importante, repetirlo una y otra vez, porque se intenta decir, no, es que toda la gente es que tiene una opinión muy positiva del socialismo y del totalitarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un momentito con esto. Un momento con esto, porque lo que es una evidencia empírica es que a pesar de haber acaparado la educación pública, medios de comunicación, parte de la cultura, etcétera, 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 lo que es una evidencia absolutamente empírica es que cuando yo era un chaval sacaban un 12% de los votos y cuando en las últimas elecciones han sacado un 12% de los votos. Por eso es imposible ganar el poder de otra manera que no sea apropiándose del poder, aunque sea utilizando métodos relativamente democráticos, como estamos viviendo ahora, en que tú te presentas a unas elecciones, no das ganas, etcétera. Entonces, después, y a todo pasado y a puerta cerrada, llegas a una serie de acuerdos con una serie de gente para llegar al poder. Se me ocurre otra persona con un bigotito así chiquitito que dice exactamente lo mismo, ¿no? Pero no caigamos en ese error. No caigamos en ese error. Todos los ciudadanos, cuando nacen, cuando crecen, son liberales.
Te conviertes en iliberal cuando empiezas a entrar en los grupos que perciben un incentivo perverso de participar en un lobby, ¿no? Yo que estoy llegando ya al de los jubilados, vais a verme dentro de poco. Pero, y esto es muy importante entenderlo porque, fíjate, con la explosión de las redes sociales, lo que es una evidencia empírica es que las ideas de la libertad ganan, pero vamos, no hay ni comparación, no hay ni comparación. O sea, un podcast de Fernando, cualquier persona con un poco de influencia, etcétera, tiene muchísimo más recorrido que las palabras de la señora, ¿cómo se llama? Rodríguez Pam, desgracias, así. Yo pensaba que era un acrónimo. No, no lo sé, no lo sabía, no lo sabía, no me importa tampoco. No, Pam es el mote, es el mote. Ah, que es un mote. Su apodo. Ah, sí. Vale, o sea que sí que lo era. Ah, vale. Bueno, no está muy bien tirado, ¿no? Pam suena pero piénsalo por un momento, ¿no? La señora Rodríguez Pam utiliza un argumento que parece relativamente pues aceptable. Las jugadoras de fútbol deberían ganar lo mismo que los jugadores de fútbol. Bueno, ¿por qué no van las mujeres a ver fútbol femenino? Porque son el 50% de la población. Que las mujeres acuden en masa a los estadios y pagan y compran camisetas y etcétera, y tal, a ver a sus jugadoras favoritas, que me parece maravilloso, pues ese valor añadido que se transferiría a remuneración, ¿verdad? Claro, el socialismo, el socialismo, porque el totalitarismo no hay que diferenciarlo, es exactamente lo mismo. El socialismo siempre parte de algo de una idea que parece relativamente atractiva. Somos todos iguales, ¿no? Eso suena muy bien, ¿no? Somos todos iguales. Hasta que, no digo la prensa, hasta que lo haces. Porque claro, fíjate, vamos al ejemplo de los campanarios de Fernando, ¿no? Socialismo dice, hombre, no puede haber un campanario más alto que otro en Francia. Bien, entonces, ¿cómo hacemos que todos los campanarios sean iguales? No puedes hacer todos los campanarios iguales nada más que haciendo que más pequeño los campanarios más altos. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como aquel episodio de Epi Blas, los que sois mayores os recordaréis, en el que se va comiendo cada vez un trozo mayor de una galleta para que sean las dos iguales, y al final Epi, ¿sabes? Freddy, se ha comido las dos galletas. La realidad es que el igualitarismo suena bien hasta que le preguntas a la gente cómo igualas a la gente, cómo haces que todo el mundo sea igual. Porque solamente puedes hacerlo de una manera, que es haciendo que los que están mejor empeoren. Yo, si soy el líder, yo que tengo buena voluntad y además soy buena gente y además estoy bien informado, etcétera, si tuviese el poder de controlar una sociedad, yo no puedo hacer que todo el mundo sea más rico. Lo único que puedo hacer es que los ricos sean más pobres. ¿Sabes? Claro, ahí entran esos. Entonces, el igualitarismo es muy sencillo. El igualitarismo, te lo explicas a cualquier chaval en casa, ¿no? Yo tengo 3 hijos, ¿no? El igualitarismo, ¿vale? Lo mismo para los 3, ¿de acuerdo? 3 hijos, muy bien. Lo mismo para los 3. Ah, tú te has esforzado más, tú te has esforzado menos, muy bien. Lo mismo para los 3. ¿Cuánto se va a esforzar el primero? Nada. Así de sencillo. Entonces, el igualitarismo es la miseria. El socialismo, es que, ¿sabes lo que pasa? Y ya termino, porque me enrollo, ¿sabes? Lo que pasa, que no decimos las cosas con la vehemencia que se deben decir. El igualitarismo es la negación del ser humano. Punto. La negación del ser humano. Y mucho peor es la autodenominación de un ser humano y un grupo de seres humanos que toman el papel de Dios. Un papel que además ni Dios, para los que seáis religiosos, hace. Es el de la ingeniería social. Ni Dios, nunca mejor dicho, lleva a cabo ingeniería social. Veis la Biblia, veis los días 10, si creéis en Dios,
No hace ningún tipo de ingeniería social. Dios es todopoderoso y no nos hace a todos iguales, ¿vale? Bien, entonces diréis, es que no existe Dios. No, es que no es imbécil. Claro, es que no es imbécil, porque si Dios hiciese a todo el mundo igual, e hiciese todo igual y todo bien, y no hubiese injusticias, y no hubiese calamidades, y no hubiese accidentes, etcétera, tampoco habría progreso. La razón por la que no nos hace a todos iguales es porque nos quiere. Por eso. Después ya de esto, más no se puede decir. No, más hola. Bueno, para ir concluyendo con el libro y para que la gente pueda hablar, me gustaría... Esto no funciona. Hace un calorcito por aquí. Sí, hace un poco de calor, ¿eh? Se está de lujo. Claro, Fernando ha venido preparado para las salas. Esta es mi temperatura. Ya voy a preguntar, a mí a los dos, para darte un último pase, ¿qué tiene de lucha contra los mitos? Bueno, en sí, el propio título del libro es decir enemigo del comercio. Yo creo que nadie había utilizado esto, había formulado de esa manera tan magistral, ¿no? Se hablaba de enemigos del pueblo, pero nadie había hablado de enemigos del comercio, cuando lo normal en el espectro político es que sean enemigos del comercio. El comercio es algo que existe desde que nuestra especie es especie, y esto sí que está. Es una cosa que está documentada en el registro arqueológico, que los seres humanos competimos, pero cooperamos, y la mejor manera de cooperación, la cooperación por antonomasia, es el comercio. En tanto que estamos incompletos, yo siempre tengo algo que otro desea y ese otro tiene algo que yo deseo. No puedo, si me siento muy fuerte, acabar con él y quitárselo, o mejor, quizá me compense mucho más intercambiar. El comercio va inscrito, digamos, en nuestro código genético. Nuestra especie lo ha venido haciendo desde que somos seres humanos. Así que no tiene nada de antinatural. No, el comercio no es equivalente a rapiña, a pesar de que se suele decir. No, es que los comerciantes, ¿no? Pensad una cosa. ¿Cuántas estatuas de políticos y militares hay en España? Incontables, en todas partes las encontramos, ¿no? ¿Cuántas estatuas hay dedicadas a comerciantes o empresarios? Hay una estatua del empresario en Salamanca que tengo yo detectada en la calle que sube a la estación. Nada más. El empresario charro, ponen ahí, te llama la atención porque dices, bueno, una estatua de un empresario y ni siquiera es algo concreto, ¿no? Pero aparece ahí. Alguien, no considera nadie que, qué sé yo, que tengamos que hacerle un monumento. Es que hay tantos a lo largo de los siglos XIX y XX, es decir, personas individuales que han hecho de nuestra vida algo mucho más sencillo, pero no eran perfectos. Por ejemplo, Henry Ford era antisemita. Ya, sí, bueno, pero tampoco era perfecto, qué sé yo, Fernando VII, ¿no? O Carlos I. Todos los seres humanos tenemos fallos, pero los aportes que hizo, en el caso de Ford, sus defectos fueron muy grandes. Podemos hablar de cualquiera de los llamados robber barons que llaman en Estados Unidos. Esto no solo nos afecta a los europeos, ¿eh? La idea de toda persona que comercie con éxito está robando. Y esto está muy, pero que muy interiorizado. No es algo... De hecho, pensad, la persona más rica de nuestro país es Amancio Ortega, que figura también entre las más ricas del mundo. Es una persona ejemplar en la mayor parte de las cosas, por lo que sabemos de él. Luego, en su vida privada, pues será como él quiera ser. Y continuamente trata de hacer ver que ha obtenido una fortuna de manera legal, legítima y que además es ejemplar, y trata de repartir en la medida de sus posibilidades y de sus intereses parte de su fortuna mediante obras caritativas. Bueno, como bien sabéis, se le ataca. Se le ataca desde las Cortes, partidos con representación en las Cortes, incluso en el Goya. Ese tipo de canallerías tenemos que ver continuamente. Así que, en fin, que hacer un libro que se llama Los enemigos del comercio ya es tenerlos muy cuadrados, ¿no? Y dedicarle 3 libros además a eso, 3 tomos, y luego defenderlo como lo defendió Escota, porque desde que saca su último libro, el tercer volumen, hasta que se muere, pasan unos 10 años, algo menos. Y en esos años fue muy activo en redes sociales, en YouTube, dio un montón de conferencias, se recorría España, llegó a ir hasta Sudamérica, acuérdate de Jorge,
para hablar precisamente de esto, ¿no? Que no se contentó con escribirlo y YouTube está reventado de declaraciones suyas. Todo eso lo dice Jorge, que lo sepáis. Sí. Es el que se encarga de que esos vídeos y esos audios se mantengan y estén continuamente moviéndose. Él trató de explicar lo que había escrito y lo hizo, a mi juicio, con bastante éxito, porque es un libro que se sigue escribiendo y lo que es mejor todavía, insisto, que hay gente jovencísima aquí, de 20 años, que caigan en las redes de Escotado es un milagro en los tiempos que corren. Porque no olvidéis que tenemos la izquierda de toda la vida y una nueva derecha especialmente antiliberal. Sí. La habréis detectado en redes sociales y demás, lo que se conoce como derechita punk, y vamos. Es una, que lo llaman así, o se hacen llamar así, es una derecha ferozmente antiliberal. Y están de nuevo en marcha. Ahora sí que podemos decir que tenemos una tenaza. Una tenaza y que nos aprietan por los dos lados, ¿no? Así que bueno, es eso. Eso es lo que me parece. Antes de concluir, hay una pregunta en que estamos aceros. Es que Escotado a lo largo del libro rescata ciertas figuras, podríamos decir, de posturas socialistas y las elogia. Y pienso desde un intelectual como Walter Benjamin, a pesar de ciertos sesgos que le indica, pero le tiene mucho aprecio, incluso Arta Marcusal, que a quien le dedicó un libro, y incluso Besteiro. Entonces, también os pregunto, ¿qué hay de legítimo de alguna, si la hay, postura social? El matiz. Bueno. Postura social de Escotado. No, de algunos intelectuales, pensadores. A ver, yo creo que lo que hace Antonio viene, como todo persona liberal, viene de primero haber conocido el partido de la base de esa ideología de izquierdas que permeaba todo, ¿no? Que se suponía que era la que defendía la libertad como contraposición a una dictadura fascista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo mismo. A Antonio le pasaba lo mismo que le pasó a mi padre, ¿no? Casi por reacción-acción, ¿no? Pues la intelectualidad se va hacia lo contrario, y todavía está en el imaginario colectivo español que el Partido Comunista Español es un partido que defendía la libertad y la democracia, una falacia absoluta en cualquier caso, pero bueno, fue imperfectamente demostrable. Pero yo creo que lo que él hace es introducir la diferencia importantísima que hay entre gente que defiende una serie de aspectos sociales de defensa de las libertades y de defensa de los derechos reales de algunos ciudadanos desde posturas que son de izquierda. Besteiro es un caso muy claro. ¿Qué defiende? No está defendiendo el error de esas personas, que era él intentar manifestarlo y llevarlo a cabo desde el socialismo. Es un error suyo, pero él no lo adopta. Lo que hace es simplemente reconocer que ahí, como en todo en esta vida, hay una serie de personas con un legado intelectual en el que hay una serie de factores en los que estamos todos de acuerdo. Es como yo estoy de acuerdo en la defensa del medio ambiente. Yo no estoy de acuerdo en la defensa del medio ambiente desde la represión y desde la introducción del totalitarismo. Esa es la gran diferencia. La diferencia no es qué, sino cómo. Y por eso yo creo que cuando, además de citarlos, digamos, de manera, como no es un académico, no es un libro académico, está dialogando sobre ideas, sobre factores que todos estamos de acuerdo, pero no olvidemos que el totalitarismo siempre abraza causas que todos estamos de acuerdo para introducir el control. No porque les importe nada esas causas, para nada, ¿no? Estamos como esta señora tal, no, eso tal, no importa absolutamente nada el salario de las futbolistas, le importa el salario suyo, Pero es muy elevado, por ¿qué?
que es muy elevado. Que es elevadísimo y me parece, pues me parece hasta legítimo, porque yo creo que en esta vida el principio de Gilbert debe funcionar, que es que le paguemos un tributo a algunos porque hagan algo ahí sin molestar mucho, ¿sabes? Yo creo que hay un momento en el que tenemos que aceptar que parte de nuestros impuestos tienen que ir a que esta gente diga tonterías, pero no moleste mucho. Y eso hasta funciona. Pero yo creo que lo importante ahí es lo que te digo. O sea, yo creo que siempre ha reconocido Antonio siempre, yo nunca le he escuchado decir nada malo de nadie. Nada malo de nadie, de ninguna persona. Eso es muy importante. Por lo tanto, digamos, el entrar en un diálogo sobre todo lo que está desarrollando en esta obra filosófica, partiendo de las causas comunes que todos estamos de acuerdo, me parece no solamente brillante, sino que además es la mejor manera de desmontarlo. Pero por temperatura y por hora. Por temperatura. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias de nuevo a Ateneo, a Juan Rodríguez, a Jorge Tostado, por supuesto, a Fernando, a Daniel. Por supuesto. Me ha gustado mucho cuando Daniel habla de que Dios no permite la igualdad. Y un poco yo creo que el motor de la obra es fomentar la desigualdad. Claro. Ante el discurso buenista que hay hoy, de que todos seamos iguales, salario mínimo sea parecido, a que en el libro es que la corriente eléctrica funciona, porque son desiguales. Claro. Sería la desigualdad el motor de crecimiento más importante. Hay que fomentar la desigualdad. La desigualdad es el progreso. Eso está en mi libro, Libertad o Igualdad, baratísimo. La desigualdad es el progreso. La desigualdad mimética es el mayor factor de progreso que existe. Yo voy a montar un podcast, veo cómo lo hace Fernando, que lo peta, y digo, yo quiero hacerlo como Fernando, ¿sabes? Ahora, si Fernando no monetizase el podcast, no sacase aquí fortunas ingentes, etcétera, de broma, ni tal de cual, no sé cuánto, yo diría, ¿para qué lo voy a copiar? ¿No? La desigualdad mimética es todo la razón por la que un autor quiere ser como Pérez Reverte, no es porque le gusten muchísimo los libros de Pérez Reverte, que también, sino porque ve que hay todo un éxito conseguido con ese esfuerzo. La desigualdad mimética es todo. ¿Cuál es el problema? El problema no es la desigualdad, el problema es la desigualdad por adhesión política, ¿vale? Porque cuando una persona le va bien, estábamos hablando de Amancio Ortega, digo, coño, hay que ver qué mal Amancio Ortega. No, si el problema de España es que cuando tienes que hablar de Amancio Ortega, es que te quedas en Amancio Ortega y 3 más. Es que tenemos cuatro millonarios de verdad, ¿no? Entonces, yo creo que la desigualdad es el progreso. Y la igualdad es la miseria. Y la igualdad es la miseria. Entonces, tenemos que, una cosa es, y entonces, ¿qué es lo que hace el igualitarismo? El igualitarismo te intenta convencer que igualdad de oportunidades e igualdad de resultados es lo mismo. No, ¿sabes? No, todos los ciudadanos de España tenemos igualdad de oportunidades. Eso no significa igualdad de resultados. Y te tiene que negar la meritocracia. Esto es lo más fascinante. Y te tiene que negar la meritocracia. ¿Y quiénes son los que se pasan el día entero en las redes sociales negando la meritocracia? Gente que encima van y son ejemplos perfectos de meritocracia. De hecho, probablemente les vaya bastante mejor de lo que merecen, pero son un ejemplo de meritocracia. ¿Entiendes? Entonces, el igualitarismo es la miseria. Nunca jamás ha existido una sociedad, ni pequeña, porque claro, ¿cómo te lo intentan vender ahora? Claro, es que los países son demasiado grandes, nunca va a haber igualdad, además que entonces, lo que hay que ir es a pequeñas comunidades que no se enteren de lo que le pasa a las otras, muy importante, que no haya libertad de movimientos, no vayas a pensar que eres infeliz porque a los otros les va mejor, ¿vale? Comunidades muy pequeñas y ahí sí se puede hacer la igualdad total. No, nunca ha existido y nunca ha funcionado, es lo más importante. Muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, las que ellos
¿Quieren responder? Él ha sido el primero que ha levantado la mano. ¿Tú? Claro, que nos quitan. Bueno, tú tienes buena voz. La verdad es que soy un desconocedor de la fuente de este tema. A ver. Pero en estos mensajes un poco. Yo soy un poco. No es como crítica personal. Aquí habléis un poco también de si veis enfrente a Pablo Iglesias, me parece que está diciendo cosas parecidas. Es decir, medios de comunicación están todos en nuestra contra. Todos tienen, todos los medios de comunicación los tiene este partido. El progreso está en nuestro lado. Ellos tienen el progreso, pero es mentira. Se corrupta en su fila. Parece que todos podemos encontrar ese contexto. Claro, estados bien, también, ¿sabes? Todos van a decir también. Por eso, simplemente para poner los conceptos, intentar aprender lo que yo explico. Vamos a seguir emprendedor, pero como podría. Esto en 2020 la publicidad de 12 millones de euros, 2 millones de euros. También la publicidad, también con todo el mundo. A día de hoy me parece que está claro que el poder está en los estados desde el siglo XX, la riqueza mundial, la riqueza mundial está en manos del Estado estadounidense y ese balance ha ido cambiando hasta que más la mitad de esa riqueza está en manos privadas. Los estados actuales están endeudados. Y además, por ejemplo, en el caso de España, me parece también que hay ciertas dinámicas de las entidades privadas que guardan sus libertades. En 15 años que ya sin derechos bancos, ¿de qué banco meterme? No puedo vivir sin un banco, es decir, no tengo elección. Puedo elegir a qué banco de 8, pero son 10. De poder, monopolio y oligopolio, que guardan la propiedad y la libertad. Con esto dicho, me parece que el problema no está solo en el Estado, que también me parece muy difícil el Estado, hay que hacerlo. Pero de otro lado también, entonces, parece una crítica viene de poder. En este ámbito, quería hacer una pregunta, vaya adelante. ¿Qué trataría vosotros? Primero, ¿defendéis de alguna manera la igualdad? Parece algo vacío, esa palabra sin nada detrás, igualdad de oportunidad. ¿Cómo conseguimos la igualdad de oportunidades para asegurar que las personas puedan tener de verdad acceso a esa diferencia? Que es que eso no va a existir nunca, no le des más vueltas. Es que los hay que nacen feos y los hay que nacen guapos, y los hay que nacen tontos y los hay que nacen listos. Y es que la naturaleza nos hace desiguales desde el principio. Lo que sí nos hace es muy diversos. Los hay que nacen feos pero listos y guapos pero tontos. Ahí tenemos un igualador natural, ¿no? ¿Cómo no va a haber mitogracia? Sí. Es que la idea es que, vamos a ver, la idea de que la única manera en la que tú puedes medir la meritocracia es con respecto al resto es una sandez. El mérito es con respecto a ti, no es con respecto a mí, ¿entiendes? No tiene ningún sentido que tú estés constantemente haciendo el análisis, cambiando la base sobre el que lo haces. La meritocracia es con respecto a donde tú partes, donde tú llegas, no tú con respecto a todos los demás. No tiene ningún sentido lo que estás comentando. No, pero esto no es un debate. Hemos tenido una exposición larga, es una pregunta. Ah, bueno, todavía no he pillado la primera. And the question is... La pregunta era, ¿defendéis la igualdad de oportunidades? No. Y después, ¿cómo podemos mejorar? Que no existe el concepto de igualdad de oportunidades total. Lo que existe es el máximo de igualdad de oportunidades para la mayoría. Que eso solamente se consigue en el capitalismo. Puedo empezar la lista. Para empezar, no es verdad que solamente haya 10 bancos. El número de entidades financieras a las que tú tienes acceso, comparado con las que yo tenía acceso cuando así, es decenas y decenas y decenas. Nada te impide a ti tener una cuenta en el HSBC hoy. A mí sí, cuando tenía tu edad. No es cierto que haya un oligopolio de nada. Por empezar, porque el hecho de que haya 2 empresas haciendo cola, que tampoco son 2, son muchísimas,
Pepsi y Coca-Cola no significa que sean un oligopolio, sino que son dos empresas muy grandes en competencia. Tercero, es completa y absolutamente falso que lo que dice Pablo Iglesias y lo que decimos nosotros sea lo mismo, por una diferencia absolutamente capital. Pablo Iglesias lo que te está diciendo es todo eso, hace un diagnóstico y hace todo ese diagnóstico para que tú le des tu libertad y tu dinero a cambio de una seguridad que no te puede dar. Yo no te pido eso, ni te lo he pedido nunca, ni te lo pediré jamás. Lo que yo quiero es que tú tengas más libertad y más responsabilidad, no menos. Lo que él te está ofreciendo es, tú y los ciudadanos reciben el mayor shock económico alrededor de los 6-7 años. Espero que no haya ninguno aquí que no se haya enterado. Pero no que es enterarse de que no existen los Reyes Magos. ¿Vale? Porque hasta entonces tú hacías una lista y te llegaban unos regalos de una gente que venía en camello, y que además, si no cumplían tu lista, te enfadabas y unos meses después aparecían esas mismas cosas de la lista, si te enfadabas mucho. Y desde entonces hasta hoy, con tu edad y la mía y la de todos los ciudadanos, lo que intentan es buscar qué es lo que puede ser mi rey mago, qué es el Estado. Y lo que te dice Pablo Iglesias no es nada de lo que te digo yo. Lo que te o Fernando o cualquiera de los liberales. Lo que te dice Pablo Iglesias es A, no existe la meritocracia. B, no existe la libertad porque nunca la vas a tener. Por lo tanto, dame tu libertad, dame tu responsabilidad, yo te voy a garantizar que tú no vas a tener responsabilidad y te voy a garantizar la prosperidad. Y para el momento en el que tú se la das, ya eres un rehén cautivo. Gran diferencia. No es cierto que el 50% de la riqueza estuviese en manos del Estado hace 50 años. Eso es absoluta y totalmente falso. ¿No? Falso. Es falso. Es un dato empíricamente incorrecto. Incorrecto. De hecho, es un dato completa y absolutamente incorrecto. De hecho, hace 100 años, el 99,9999% de la riqueza estaba en manos del 0,1% de la población. Ahora lo que te dicen es que hay mucha desigualdad porque el 50% de la riqueza está en manos del 10% más rico. Eso no es mucha desigualdad, eso es muy poca desigualdad. En Estados Unidos, la desigualdad, según el índice de Gini, significa que el 60% de la población es totalmente igual. Esa es la grandísima desigualdad. Claro, ¿qué es lo que te están intentando convencer con ese argumento falaz? Que vuelvas a tener un sistema feudal en el que el 0,1% tenga el 99,999% de la riqueza y, si vienen a invadirnos, te dejará entrar en el castillo y que te busques un sitio para dormir. Eso es la diferencia. Por lo tanto, es que todo el argumentario, con todos mis respetos que has hecho, viene de mentiras. Es la única manera en la que el socialismo le vende a la gente que entregue su libertad y que entregue a cambio de una seguridad que encima no le da. De nada. Pero vamos, que lo de la igualdad... Mira, lo de la igualdad de oportunidades lo repiten como cacatúas desde que yo tengo recuerdo. Es que lo que hace falta es igualdad de oportunidades. Yo no estoy a favor de las expropiaciones, nada de esto, pero que haya igualdad de oportunidades. Mira, con que nazcas en un año y no en otro ya tendrás unas oportunidades distintas. Yo tuve las oportunidades propias de un madrileño de clase media nacido en los años 70. Mi padre tuvo las posibilidades propias de un madrileño de clase baja en aquel entonces, en la plena posguerra, de los años 40. Yo tuve muchas más que él. Y en las generaciones que han venido después han tenido más en Madrid, te estoy hablando. Pero con que no nazcas en Madrid y nazcas en un pueblo de la provincia de Albacete, tus oportunidades ya cambian. No digamos si además de eso has nacido especialmente guapo o atractivo. Vas a tener más oportunidades, por lo menos en los primeros años de tu vida. O eres muy habilidoso con ciertas cosas. Hay gente que hace gran fortuna en la vida porque se le dan bien los números, solo eso. Luego en el resto son como pedazos de madera, pero se le da bien hacer números. Otros, en cambio, que tienen facilidad, qué sé yo, para la expresión artística, son gente genialoide, pero no terminan de funcionar porque en los dones que tienen no lo saben colocar o no se pueden colocar bien en el mercado.
porque hay poca demanda. La igualdad de oportunidades es una de esas tonterías que repiten, ya digo, como cacatúas continuamente, y es inaplicable. No puede haber igualdad de oportunidades. Lo que tiene que haber es el mismo marco legal para todo el Eso mundo. es. Nada más. Es decir, que a nadie se le privilegie. Claro. Oigan, bueno, tú por el mero hecho de nacer en el pueblo de Albacete te vamos a dar tal cosa. Si te fijas, todas estas ideas que defiende gente como Pablo Iglesias siempre llevan su anejo de privilegios a ciertos grupos. Claro, como son unos... Para que haya igualdad de oportunidades vamos a privilegiar a estos, a estos, a estos y a estos. Su problema fundamental es que ven la sociedad formada por colectivos a los que pueden pastorear. Cualquier liberal ve la sociedad formada por individuos, con sus propios fines, su propio plan de vida. Todo lo más que se puede hacer es dejar que ese plan de vida discurra, sin ponerle pegas, que no te molesten, una palabra, que no te incordien. Si lo decían los primeros liberales, laissez-faire, ¿no? Deja hacer, deja pasar, ¿no? El mundo va por sí mismo. Y ya vamos a dejar de dar vueltas a estas tonterías. Lo de la igualdad de oportunidades, cada vez que lo oigas, desconfía, te la van a clavar. Y por supuesto, no vas a tener ningún tipo de igualdad de oportunidades después, pero te la van a clavar con esa mierda. Y sobre todo, yo te recomendaría una cosa. Cuando te introduzcan la idea de que qué malo es que haya 4 empresas en vez de 6, o qué malo es que haya un señor que tiene mucho dinero versus otro que tenga mucho dinero, piensa la alternativa, ¿vale? Porque la alternativa, o sea, si te parece, todos estamos de acuerdo que si existiese, que no existen los oligopolios extractivos, no existen, no sé si lo sabes, no existen, no existen, no, pues un hecho, es imposible, ¿de acuerdo? A menos que los imponga el Estado. La única manera en la que tú puedes tener un oligopolio extractivo en el que 4 empresas impidan que el resto compitan y que el resto les quiten su cuota de mercado, etcétera, la única es si el monopolio de la violencia y el monopolio de la ley, que es el del Estado, lo impide, es decir, vía la regulación. Porque si tú tienes 4 empresas de imbéciles que se dedican a fastidiar a sus propios clientes, inmediatamente te van a aparecer 25 empresas que les van a quitar su cuota de mercado. La única manera en la que puedes impedir eso es con el Estado. Entonces, lo que tú tienes que pensar siempre es cuál es la alternativa. Y la alternativa seguro que es mala. Es un monopolio, el monopolio estatal, ¿vale? El ejemplo es Correos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tienes que saber es si todo eso que tú ves como desequilibrios malos no te preocupa, cuidado con la alternativa. Porque si te preocupa la desinformación, porque hay 5 empresas llevando los medios de comunicación, piensa cuál es la probabilidad de desinformación si los medios de comunicación están en manos del Estado. Del 100%. El 100%, el nodo. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de manipulación de los precios y de empeoramiento de las condiciones y servicios para los consumidores si lo controla el Estado? El 100%. Es lo que hace Correos, te sube las tarifas un 70%, contrata a 70.000 tíos más que no sirven para nada y encima te tarda mucho más en enviar las cosas y lo hace mucho peor. Eso es un hecho. Entonces, siempre piensa en la alternativa, porque claro, ¿sabes lo que pasa? El capitalismo y el liberalismo no te ven de perfección. ¿Y por qué no te ven de perfección? Porque no existe la perfección, excepto George Clooney. ¿Vale? Claro, pero ni George Clooney tampoco, como pueden atestar sus varias novias y mujeres. Lo importante, por lo tanto, es que te des cuenta, cuidado con la alternativa, porque lo que te están diciendo es que te fijes en un problemita para generarte un problemón. Y otra pregunta, ¿no? Sí. Bueno, porque sufría, pues, ya, me ha recordado un comentario de Steiner, de una presentación haciendo posar y en aquel tiempo ya posar claramente maoísta y un periodista le llevó otros mutilados por torturar y Jean-Paul Sartre, esto le causa mucho asombro a Steiner, niega, tacha dos personas de farsantes y de figurantes. Eso me ha llevado a investigar de cosas.
me llama profundamente la atención. Luego del siglo XX han existido más de 60 regímenes comunistas por todo el mundo. Todos ellos han tenido un denominador común. El capitalismo traducido en prohibición del derecho de huelga, prohibición de libertad de expresión, de elecciones democráticas, etc. Esta ceguera autoimpuesta, este ver que una vicepresidenta del gobierno se autodeclare comunista con total impunidad y esta especie de fracaso cognitivo de lo que está sucediendo, ¿me lo parece a mí o es general? Bueno, pues la grandeza del orden liberal es que la vicepresidenta se puede declarar comunista, no le va a pasar nada. En un régimen comunista, si el vicepresidente del gobierno se declara liberal y partidario del capitalismo, al día siguiente está purgado, ¿no? O en Siberia. Eso está bien, eso demuestra que el liberalismo, que el orden liberal es grande. Que si se declarase fascista, bueno, teniendo en cuenta que el fascismo está estigmatizado, cosa que no sucedió con el comunismo, pues pasaría lo mismo. Puede ser fascista en el orden liberal, ¿eh? y defenderlo abiertamente. ¿Por qué no está estigmatizado? Bueno, porque uno perdió la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Y eso cuenta, ¿eh? ¿Tienes alguna pregunta? No habéis hablado de la Agenda 2030. Yo estaba hablando de Pablo Iglesias. Bueno, no sé si... Veo que Pablo Iglesias tendría que incluir la Agenda 2030, que no entendemos nada. Ahí está el no sé si hemos venido a hablar de... Yo tenía, la pregunta mía era más respecto a la historia y lo que habías comentado en la conferencia, y era sobre el comercio es nato, al menos eso veis expuesto. No me he leído la obra, eso no he leído el comercio, pero sí me gustaría saber cuál es la opinión de usted, Villanueva, también de Escrutado, sobre los inicios del comercio, como si esto es nato o no. Bueno, el escotado tiene estos escotados aquí, no sé qué opinión tendrá al respecto, porque el maestro ya, por desgracia, no nos la puede dar él, ¿no? Te refieres a lo que está documentado en el registro arqueológico. No hay documentación primaria porque los primeros que empezaron a comerciar no dejaron constancia de ello, constancia documental, pero sí hay en el registro arqueológico en distintas partes del mundo, especialmente en Oriente Medio, se han encontrado lugares que servían para comerciar. Es decir, que cuando se dispone de excedente, el cazador, por ejemplo, vendía las pieles, ¿no? Para obtener otro tipo de cosas, para obtener grano, para obtener frutos o para obtener huesos con los que hacían las puntas de flecha, ¿no? Es decir, que tan pronto como se empezó a dividir el trabajo, cuando la sociedad humana se empieza a complejizar, en origen, todo lo hacíamos esas hordas humanas, todo, absolutamente, y a partir de ahí se empieza a dividir el trabajo. La división del trabajo es básica, y en esa división del trabajo aparece el empleo de comerciante, que en origen es el empleo que tienen todos están comerciando continuamente. Pero es que si vamos a nuestro carácter íntimo, tú estás comerciando, tú vendes tu fuerza de trabajo, tú vendes tus conocimientos, los colocas en el mercado, porque hay demanda de una serie de cosas. Hay también un mercado amoroso, ¿no? En el que comercias carnalmente. Y el comercio es innato, tanto que somos animales sociales. Los que no comercian, pues qué sé yo, son animales solitarios y sin raciocinio, pero no los seres humanos. Es que están de cajón que negarlo, es que aunque no se hubiera encontrado nada en la arqueología, están de cajón, es que es obvio, estamos comerciando todo. En una tribu, una persona que va y caza algo y otra persona que guarda el fuego, están comerciando, ¿no? O si no, uno se muere de hambre y el otro también. Los primeros centros Efectivamente. Claro. Hace un par de semanas hice una contrahistoria sobre la historia de la cartografía, de los primeros mapas. El primer mapa que tenemos, el Imago Mundi o babilónico, debe de ser algo así como un mapa catastral, porque aparece un mapa, está grabado en una tablilla de Adobe. Y al lado hay un texto que cuando se descifró lo que ponía es, esta parcela es de fulanito.
Irse como el mapa del catastro, vamos, en una palabra. Fijaos si algo como escribir, que en origen debía estar al alcance de muy pocos, los soportes eran caros, bueno, pues los empleaban para esto, para dejar constancia de sus transacciones comerciales. Hay pueblos como los fenicios que esencialmente lo único que nos han dejado en el registro documental son transacciones comerciales. Ahora, claro, no es tan bonito eso pues como, qué sé yo, el Gilgamesh, ¿no? Evidentemente a nadie le interesa un estadillo contable. Es muy útil para un historiador, ¿eh? Hay una pregunta. Voy a intentar retomar ahora de luego comentan sobre bueno, los laicos y los cuáqueros, toda una comuna, y es no solo pedir, sino que prediqué. También hay otros autores de la religión, ¿qué opinión tenéis para el cristianismo? Bueno, pues depende de qué cristianismo, ¿no? De hablar del cristianismo, en fin, es una doctrina tan amplia y tan antigua, que el cristianismo sirve para todo, ¿no? Lo mismo vas a encontrar textos en una línea o en otra. No, mi opinión del cristianismo es positiva. Yo no soy cristiano, pues no me bautizaron y no soy creyente, pero mi opinión es, me he escrito mucho sobre ello, ¿no? Es positiva, más concretamente el catolicismo romano. Quizá opera en mi propio sesgo. Yo nací en una cultura católica y yo nunca he tenido problemas con la Iglesia, ¿no? Evidentemente soy consciente de lo que se hizo en nombre de la religión en el pasado, ¿no? Pero vamos, que mi opinión en general es positiva del cristianismo. Yo creo que es que no es ni debatible. O sea, primero tienes que diferenciar cristianismo de jerarquía o de organización católica, por supuesto, ¿verdad? La que sea, ¿no? Pero yo como creyente y como católico, lo que sí te digo es que es primero la religión que respeta la realidad del ser humano, ¿de acuerdo? Que respeta la individualidad. El libre albedrío solamente existe en el cristianismo. Todo lo demás es designio. ¿De acuerdo? Fíjate si hay libre albedrío, que Dios le dice a Moisés que haga una cosa y puede hacerla, no puede hacerla, ¿no? El libre albedrío es la gran clave. Y el libre albedrío, por supuesto, es la base del catolicismo y además la base del liberalismo. La propiedad privada. La propiedad privada es un factor clave en toda la Biblia. Todo el Viejo Testamento es una defensa, no tan clara como la de Antonio Escotado, pero todo el Viejo Testamento es una defensa inequívoca de la propiedad privada. No, lo que hace es una crítica al catolicismo como jerarquía y como lo que obviamente, o sea, que es distinto, que es la organización religiosa, es otra cosa distinta, ¿eh? Cuando habla sobre... Tú sabes que está mal traducido, ¿no? No es más fácil que un rico pase por una aguja que un elefante pase por una aguja que un rico al reino de los cielos, sino que un avaro. Muy importante la diferencia, ¿eh? No es lo mismo un rico que un avaro. Y de hecho todo el Viejo Testamento y una gran parte del Nuevo Testamento es una gran diferencia entre lo que es una persona avara y un comerciante o una persona que tiene un patrimonio. Fíjate si se defiende la propiedad privada, que mucha gente no, muy desorientado en nuestro Parlamento, decía, claro, es que fíjate, María y José eran ocupas, es falso. ¿Sabes? María y José no eran ocupas, lo que pasa es que no había sitio en una posada en la que ya había clientes que estaban consumiendo, y
se les dio un sitio en otro lugar. Eso no es ocupar, ¿ok? Eso es defender la propiedad privada. Tenemos que acabar ya. De nuevo, muchísimas gracias a todos, acompañantes, a Leo, por supuesto a Jorge y... Bueno, Sí.